La diabetes, para explicarlo básicamente, así todos nos entienden, es una enfermedad que cursa con una alteración de un exceso de azúcar en la sangre. El azúcar médicamente se llama glucosa, es un exceso de glucosa en sangre y que se debe a múltiples factores. Doctora, ¿a qué edad se produce la diabetes? No tiene edad, esa es una muy buena pregunta porque de 0 en adelante años, digamos, a cualquier edad puede suceder. ¿Sí? Puede suceder en los bebés, si bien eso es mucho más raro, pero hay casos de diabetes neonatal, sería, hasta cualquier edad de la vida. ¿Es una enfermedad crónica y cuándo es una enfermedad crónica? Claro, es una enfermedad crónica, así le llamamos, cuando aparece en una etapa de la vida y después acompaña a ese individuo a lo largo de toda su vida, es decir, no tiene cura. Vale aclarar en este momento que tiene un muy buen tratamiento, ¿sí? Y que podemos evitar absolutamente todas sus complicaciones con un buen control, pero no tiene cura. Una vez aparecida, una vez establecida, no tiene vuelta atrás. Doctora, ¿cómo se da esta enfermedad? ¿Cómo aparece? Claro, en general, a colación de esto, me parece bueno aclarar que la mayoría de los pacientes tienen diabetes tipo 2, que le llamamos que es la diabetes del adulto, o que los pacientes le relacionan que es la diabetes con la que usan pastillas, más que nada, que son más que nada por lo menos el 90% de los diabéticos. Entonces, ese es el grupo más frecuente, el más conocido. Y ese es el grupo el que aparece más frecuentemente relacionado a factores genéticos, o sea, una carga genética que todos podemos tener, familiares que han tenido diabetes o que tienen diabetes, entonces un factor de riesgo, el genético, que no es modificable, porque no podemos modificar nuestra genética, pero hoy en día aparece y se ve desencadenada la diabetes por los malos hábitos de vida que llevamos y por nuestra vida sedentaria fundamentalmente. Hoy en día nos pasamos muchas horas sentados y eso dramáticamente ha aumentado incluso desde la niñez. Hace unos años atrás, hace 10 años atrás, no había, por ejemplo, los casos de diabetes asociado a obesidad que hay hoy en niños, por ejemplo. Entonces, hay factores que predisponen a diabetes, como son la genética, y factores que la desencadenan, como son los malos hábitos de vida asociados a la mala alimentación y fundamentalmente a la obesidad. O sea, el sobrepeso y la obesidad es lo que hace que sea el principal factor gatillo para que esta enfermedad aparezca. Doctora, ¿cuándo se empieza a notar la persona que después sin duda recurre al médico? Esa también es una muy buena pregunta porque la gran mayoría de los pacientes no sienten nada, ese es el tema. Para que una persona llegue a tener síntomas, porque algunos creen que tener diabetes es orinar muchas veces o tener mucha sed y no es así. Es decir, la gran mayoría de las personas no tienen síntomas. Cuando alguien tiene esos síntomas es porque su glucosa está muy elevada, pero ha transitado un largo camino para llegar ahí, o sea, un largo camino ya de glucosas altas previamente. Entonces, la gran mayoría de las personas no tiene síntomas, por eso es tan importante el control previo, el control cuando alguien está asintomático, lo que le decimos a todas las personas que tienen que ir por lo menos una vez por año al médico a hacerse análisis de rutina, porque es tan sencillo hacer un laboratorio y controlar la glucosa para saber si está normal o no. Entonces, el tema es ese, focalizar a que la gran mayoría de las personas no tienen síntomas. También me parece bueno aclarar acá que las personas que van habitualmente al médico a hacerse controles, las personas que no tienen diabetes, ¿no? Los adultos, una vez por año tenemos que pedirles siempre la glucosa, el colesterol, el ácido úrico y demás, y que todos sepan que hace poquito tiempo, poquitos años en realidad, un par de años, los valores de glucemia normales han cambiado. Entonces por ahí hay lugares donde por ahí eso no se ha actualizado y ellos siguen viendo que el valor sigue siendo hasta 110 y eso no es así. La glucemia normal, desde hace, como les decía, hace un par de años por lo menos, es hasta 100 en ayunas. Entonces, hoy en día, si tenemos una persona que tiene glucosas más de 100, tenemos que estudiarla un poco más. Doctora, ¿se puede prevenir la diabetes?
Sí, o sea, se puede prevenir, es decir, si tenemos un individuo que tiene una fuerte carga genética, o sea, de diabetes, fuertes antecedentes familiares de diabetes, podemos aconsejarlo con respecto a sus hábitos, es decir, haciendo actividad física y manteniendo un peso saludable y buenos hábitos alimentarios, es probable que esa persona no desarrolle diabetes. En cambio, si esa persona que tiene fuerte carga genética, tiene hábitos de vida sedentarios y tiene sobrepeso, tiene más posibilidades de desarrollarla que no desarrollarla. Entonces yo creo que sí se puede prevenir. Doctora, hablando de diabetes, ¿cuál es su función en el Hospital San Vicente de Paul referente a esta enfermedad? Bueno, yo soy la diabetóloga del hospital, entonces yo recibo todos los casos de diabetes que me derivan mis colegas, eso soy una especialista, entonces todo lo que es primer nivel, los médicos generalistas me derivan a los pacientes y soy la médica referente de Procordia. Procordia es el programa Córdoba Diabetes, a través del cual nosotros se le brinda a los pacientes la cobertura, los pacientes sin obra social, ¿no? Los pacientes sin obra social, la cobertura de medicamentos. Medicamentos para la diabetes y de ciertos insumos, como por ejemplo tiras reactivas, que son para el control de glucosa en sangre a los pacientes que usan insulina, a los pacientes que les corresponde usar insulina. Procordia les brinda el uso de tiras reactivas, para lo cual los pacientes deben realizar una serie de controles. O sea, es decir, esto no es un programa libre donde el paciente viene a buscar cuando quiere el remedio, porque esto también es bueno aclararlo, como esta enfermedad es asintomática, los pacientes no tienen síntomas y creen que está todo bien, y puede que no tengan ningún síntoma y que las cosas estén muy mal. Por eso es tan importante que la persona se controle. Entonces es obligatorio, tanto aquí como en cualquier lugar, digamos, que el paciente periódicamente, que es aproximadamente cada 3, cada 4 meses, tenga cierto control de laboratorios, ciertos laboratorios que son importantes a hacer, que si quiere después los desarrollamos, pero el paciente debe cumplir con una serie de requisitos de control para que se le pueda brindar la medicación, porque es importante saber la condición en la que está esa persona, si está bien controlado o no. Doctor, ¿y cómo se detecta esta enfermedad en un bebé que por ahí no lo puede demostrar? En un bebé fundamentalmente la mamá lo que va a notar es que el bebé orina mucho más de lo que debe, claro, y entonces se moja demasiado el pañal, se le pasa la ropa y fundamentalmente la deshidratación, que los bebés son muy sensibles a su estado de hidratación, entonces fundamentalmente en eso, entonces es bastante rápido darse cuenta de eso. Aparte, en general casi el 100% de las mamás llevan a los bebés a control con el pediatra, entonces es bastante rápido el diagnóstico, digamos. ¿Una persona diabética por ahí tiene estados de ánimo un tanto difíciles? Si tiene sus glucosas muy elevadas, puede tener irritabilidad, o a veces si tienen una hipoglucemia, es decir, una baja de glucosa importante, pueden tener irritabilidad. Pero no es que los diabéticos sean así. O sea, yo en eso defiendo mucho porque por ahí se soy los diabéticos así o los diabéticos asá. Y no, en realidad una persona diabética que lleva buen control de su enfermedad no debiera tener casi ninguna diferencia con una persona que no tiene diabetes. ¿Sí? Acá el problema está en controlarse o no controlarse. Por eso, por ahí, o no tanto por ahí, sino frecuentemente, a mí y a mis colegas diabetólogos nos pasa que confrontamos mucho con los pacientes, porque al ser esta una enfermedad asintomática, entonces el paciente viene y dice, pero yo me siento bien. Sí, bueno, usted se siente bien, pero el análisis le da mal. Y bueno, pero yo me siento bien, te dicen las personas. Y sí, pero esto está mal. Entonces en muchos casos hay que decir, bueno, en lugar de tomar 2 pastillas, usted debe tomar 3, o en lugar de tomar esta pastilla, usted se tiene que colocar insulina. Pero yo me siento bien, ¿cómo me va a dar insulina si yo estoy bien? Sí, usted se sentirá bien, pero su laboratorio está mal. Entonces cuesta muchísimo hacerle entender a la persona que se siente bien, que su laboratorio está mal, y que si no ejerce cambios para que su glucosa esté bien, va a tener problemas, porque a futuro la diabetes trae múltiples complicaciones que, como les decía anteriormente, son absolutamente prevenibles con el buen control. Entonces, por eso les decía que
los pacientes con diabetes no es que que tengan cambios en el humor o demás, sino que solo si tienen glucosas muy elevadas o muy bajas, cuando está muy baja la glucosa, pero que si tienen buenos controles no debieran por qué tener ninguna diferencia con respecto a otra persona. Pero que para que eso ocurra a veces es largo el camino a recorrer.